Saludos, bienvenidos a este video en el que hablaremos de la semana 1 de la ficha mensual 11. Sí, ahora es una ficha mensual, ya no es una ficha pedagógica semanal. Bueno, esta nueva ficha te trae varias actividades para la semana. La primera se titula La Triple Pandemia. Y veremos en este video los productos que debes presentar para esta semana 1. Bueno, no solamente veremos lo que debes presentar, sino que de alguna manera te daré una mano para que lo elabores sin mayor problema. Primer producto, bueno, leer sobre el papel de la mujer hasta Grecia y Roma. Esta es una lectura fundamental con la cual podrás realizar los demás productos. Luego viene 2. Redactar un problema y posibles soluciones. ¿Sobre qué? Pues sobre el papel de la mujer hasta Grecia y Roma. Por eso te digo que esta lectura es la base de todo. Tercero, responder preguntas, seleccionar y definir un estudio de caso. Elaborar 2 párrafos argumentativos. Elaborar un párrafo de conclusión. Todo esto yo ya lo he explicado en videos anteriores, pero sin embargo te traeré unos pequeños resúmenes para que puedas hacerlo, ya te digo, de la manera más fácil posible. 4. Sistematizar la información de la mujer en alguna época histórica. También te hablaré sobre cómo sistematizar. 5. Elaborar una línea de tiempo, actividades que cumplían las mujeres en determinada época. Y como siempre, pues te lo explicaré en PowerPoint por diversas razones. Primero, porque hay quienes no cuentan con programas especiales y no se les facilita acceder a esos programas especiales. Segundo, porque tendría que crearme cuentas y contraseñas y créeme que tengo ya bastante de eso. Sin embargo, en la descripción del video te dejaré unos documentos y unos videos para que conozcas otros programas con los que puedes elaborar tu línea del tiempo de una manera más sencilla y poderle acomodar o personalizar a tu gusto, etcétera. Vamos con la lectura de la que te había hablado, la que es base de todos los productos de la semana 1. Se titula Lectura sobre el papel de la mujer hasta Grecia y Roma. Aquí te presento algunas ideas principales de esta lectura porque es necesario hacerlo para poderte explicar cómo elaborar los otros productos y también para que tengas ideas claras de lo que vas a leer. Primero, la desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. En esta idea se expresa que hay grupos vulnerables a los cuales no solamente les está afectando el virus, sino ahora con más peso la desigualdad social y económica, como vendría a ser el caso de las mujeres que lamentablemente durante la cuarentena han sufrido mucho más maltrato y eso no está bien. Segunda idea, en la prehistoria la mujer tuvo un papel fundamental para la creación y transmisión de cultura. Eso suena interesante, ¿verdad? Tienes que leer el texto. Otra idea más sería, en la actualidad la mujer todavía se enfrenta a los obstáculos de una sociedad patriarcal. Luego, las leyes de Mesopotamia establecían la representación jurídica de la mujer por parte de su padre y su esposo, pero al mismo tiempo la sumisión y la inferioridad de las féminas ante los varones. En Egipto las mujeres disfrutaron de cierta autonomía jurídica y económica. Otra idea, aunque las primeras sociedades agrícolas del Indo eran matriarcales, las invasiones arias implantaron el predominio varonil. La mujer en China era preparada para el matrimonio desde la infancia. En la polis ateniense la mujer no tenía derechos políticos ni jurídicos. Las espartanas podían dedicarse al comercio y a las artes. La principal función de la mujer romana era dedicarse a la organización de la familia y de la casa. Y como puedes observar, en la lectura te habla de la mujer en diferentes tiempos, en diferentes culturas. Vamos con el producto 2. Realiza la siguiente rutina del pensamiento sobre la base del texto anterior. Y te propone que redactes un problema, los problemas que has observado en la lectura.
Yo voy a darte una idea así vaga. Por ejemplo, problema, discriminación de la mujer. Tú debes pulir, debes ser más específico, redactar mejor. Soluciones. ¿Qué soluciones propones tú para que esta discriminación pues se vaya de alguna manera erradicando? Y luego de estas varias soluciones te propone que indiques cuál sería la mejor. Producto 3. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido la situación de la mujer respecto al hombre en la historia? La respuesta la puedes encontrar en el texto. ¿A qué se puede deber? Te pide que indiques cuáles serían las posibles causas de la situación de la mujer respecto al hombre en la historia. ¿Cómo se puede construir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la actualidad? Y bien, aquí te da la oportunidad de que expongas tus posibles soluciones. Luego hay algo que ya no es una pregunta, sino más bien te pide que elabores un texto. Digamos, con respecto a los textos, o sea, los leídos anteriormente, los que te acabo de presentar en pantalla y que se profundizan en tus libros, dice, selecciona y define un caso de estudio. Y tranquilo con esto, más adelante te explico en qué consiste un estudio de caso o un caso de estudio. Te pide también sobre los textos leídos. ¿Consideras que existen falacias o ambigüedades en el contenido de los textos? Argumenta en 2 párrafos. Tranquilo que también te explicaré esto de las falacias. Y con respecto al párrafo argumentativo, que aquí te dice argumenta en 2 párrafos, es decir, los párrafos argumentativos, y anteriormente lo he explicado en otros videos, pero sin embargo te traeré aquí un breve resumen. Expresa tu postura u opinión sobre la problemática abordada mediante la elaboración de un párrafo de conclusión. Lo mismo que lo anterior, yo ya he explicado en otros videos cómo elaborar un párrafo de conclusión. Sin embargo, nuevamente te traigo un pequeño resumen. Y por último, ¿qué acciones se pueden realizar para que los grupos vulnerables, como algunas mujeres, se vean menos afectadas por las implicaciones de la pandemia? Y aquí nuevamente te da la oportunidad de que propongas soluciones, posibles soluciones. Recuerda que durante la cuarentena los abusos hacia la mujer se han incrementado y esto es muy lamentable. Muy bien, ¿cómo vas a elaborar tu estudio de caso? Primero empecemos diciendo que el estudio de caso es un método de investigación donde se analiza un caso particular para descubrir, confirmar o encontrar relaciones que nos permitan comprender mejor dicho caso. Bueno, ¿qué es esto del caso? El caso puede ser la situación de la mujer, la situación del hombre en la sociedad, por ejemplo. Puede ser la situación de una persona particular, qué sé yo, de María, la situación de María en la escuela. Puede ser un caso, o la situación de un grupo, por ejemplo, la situación de los ciudadanos de Guayaquil durante la pandemia. Ese es otro caso. Bueno, nos pide que nos enfoquemos en el texto, en los textos que están en tu ficha mensual que yo te he presentado aquí en la pantalla. Y fíjate que he seleccionado el siguiente caso, los derechos de la mujer espartana. Recuerda que se hablaba también sobre la mujer en China, la mujer en Mesopotamia, la mujer en Egipto, etc. Y yo seleccioné justamente los derechos de la mujer espartana. Definición. Mi ejemplo dice así, la mujer espartana tenía derechos pero no eran iguales a los del hombre. Ahora quiero que notes algo. Fíjate que bien podría hablar sobre el hombre y la mujer, etcétera, pero justamente hablo, o sea, dejo en claro que voy a hablar de la mujer. Segundo, podría hablar de la mujer en Esparta o la mujer ateniense o la mujer egipcia, pero digo claramente que hablaré sobre la mujer espartana. Y de los diferentes aspectos que puedo hablar de la mujer espartana, elijo hablar de los derechos. Estoy dejando en claro sobre qué voy a hablar. Y luego hay una contradicción. Por ejemplo, si bien es cierto que la mujer espartana tenía derechos, ¿verdad? No eran iguales a los del hombre. Ok. Aquí estoy también de paso estoy ya entrando al problema. Entonces, por el momento,
tu ficha pedagógica te pide estos dos pasos, selección, y te pide definición del caso. Y yo estoy de acuerdo, porque si no, como dirían ustedes, con tanta información, con tantas cosas que hay que hacer, me puede explotar el cerebro. Así que vamos a la siguiente parte del producto de esta semana. Las falacias. Empecemos diciéndolo así: todos los seres humanos tenemos capacidad de razonar, ¿sí? Y en base a estos razonamientos podemos tomar decisiones más acertadas. Es verdad que también tomamos decisiones por impulsos, tomamos decisiones basándonos en nuestras emociones, en nuestras intuiciones, sí, pero vamos a hablar ahora de la toma de decisiones en base a razonamientos. ¿Cómo es un razonamiento? Por ejemplo, es obvio, es conocido, es sabido, es demostrado, no hay ni siquiera que demostrar, es absolutamente obvio que si estás en la lluvia te vas a mojar. Ok, tenemos ahí una premisa, tenemos ahí una afirmación, tenemos un argumento comprobado, válido, comprobado, cierto. Si estás en la lluvia te vas a mojar. Luego el médico dice, si pasas mucho tiempo mojado te vas a enfermar. Eso está demostrado, está comprobado, es cierto, una premisa cierta, es una afirmación cierta. Luego concluyes con algo y dices, entonces, si paso mucho tiempo en la lluvia, me voy a enfermar. Esa es una conclusión. Todo esto, las dos premisas anteriores y esta conclusión son tu razonamiento. Y tu conclusión es considerada cierta porque las premisas anteriores, si estás en la lluvia te vas a mojar, si pasas mucho tiempo mojado te vas a enfermar, son premisas ciertas, son premisas válidas. Tu conclusión, por lo tanto, es válida. Es decir, que tu razonamiento es correcto. Pero en nuestros razonamientos hay errores, y en el razonamiento de otras personas también los hay, a veces intencionadamente, a veces sin intención. Pero las falacias, de alguna manera mal utilizadas, pueden ser un peligro porque pueden contribuir a la manipulación. Efectivamente pueden contribuir a la manipulación por parte de quien las emite, y esto se escucha muchísimo, sobre todo en tiempo electoral, muchísimo en los medios de comunicación y en los políticos. Así que si logras ver este video, de hecho debes verlo hasta el final, ya tienes aquí una fuente de por qué no deberías creer en determinados políticos o en determinadas cosas que se hablan en los medios de comunicación. Empecemos con la falacia ad hominem. Te voy a poner, siempre empiezo con ejemplos. Digamos que tú dices algo como que el presidente no ha cumplido sus promesas, y esto tú lo puedes ver en videos de YouTube donde promete y otros donde se excusa de por qué no ha prometido algo. Entonces no ha cumplido sus promesas. Y luego alguien te acusa de, es que seguramente tú eres esto, seguramente te pagaron, seguramente te dieron un sándwich, seguramente te dieron algún puesto, eres así, eres asado, y te dice de la A hasta la Z. Es decir, esta persona no te está contraargumentando, esta persona no está rebatiendo tus argumentos, esta persona no se está valiendo de premisas consideradas válidas para debatirte. Entonces esta persona lo que está haciendo es atacarte a ti para mermar tu credibilidad, porque aunque tú no lo creas, aunque no parezca cierto, estas cosas funcionan en la mente del público. No debería ser así, pero lamentablemente es así. Pero ahora que ya conoces sobre esta falacia ad hominem, no caigas en ella. Te lo repito una vez más. Esta falacia no se fundamenta en premisas, en argumentos válidos, como los que viste, el ejemplo de que si pasas en la lluvia te vas a mojar. ¿Okay? Sino que, como te digo, se lanza al ataque de tu persona, y como te digo, para mermar tu credibilidad. Luego hay otra falacia, que es la ad verecundia, que, como dirían en nuestra jerga, pues con esta te puedes sacar la vuelta. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando tú dices algo como: las vacunas son malas porque lo dijo tal actor de cine o tal cantante. El 5G es malo porque lo dijo tal actor o tal cantante, que aunque sean expertos en su área, no son expertos ni en vacunas, ni en el 5G, ni en ninguna de estas cosas. Por lo tanto, las premisas
no se consideran válidas, y esta conclusión de que las vacunas son peligrosas y el 5G también se consideran falsas hasta que no tengan un buen sustento, una premisa válida. Y bien, y me dirás que hay doctores reconocidos que han dicho que las vacunas son peligrosas. Pues bien, habrá que averiguar quién es ese doctor, conocer la historia de este doctor, qué cosas ha hecho, en fin. Aunque no lo creas, esta falacia también tiene mucho poder. De hecho, han habido casos en los que un líder religioso le ha dicho a gente que se suicide. ¿Por qué? Porque lo manda o lo ordena Dios. Y ahí tienes un ejemplo de la falacia ad verecundiam, donde lo que yo digo se tiene que hacer porque lo dice tal o cual persona que resulta ser una autoridad. Y como puedes ver, no hay ningún argumento, no hay ninguna premisa válida, pero sin embargo hay gente que cree en esto. Y como te digo, dependiendo de quién use las falacias, es un reverendo peligro. Más sobre las falacias desde otras perspectivas está en tu libro, y sobre otra perspectiva diferente a la mía y a la del libro, en la descripción del video te dejo el enlace para que sepas más sobre las falacias. Lo que tienes que hacer es con esto, en tu texto, tienes que buscar ambigüedades, tienes que buscar contradicciones, tienes que buscar, de hecho en tu libro se emiten algunos conocimientos y tú debes verificar en qué se sustentan estos conocimientos, qué premisas tiene como argumento, qué premisas tiene como base. Las premisas con las que emite su conclusión son válidas o no son válidas. Te pongo otro ejemplo. Los hombres de estos tiempos, digamos, a ver, estamos hablando de... Anteriormente hablamos de la mujer espartana, ¿verdad? Los derechos de la mujer espartana en comparación con los del hombre. La pregunta sería, ¿en qué se sustentaban los hombres para sostener que la mujer no debía tener igual derechos que ellos? Allí podrías encontrar una falacia. Ahí te doy una idea. Otra falacia más es la que se llama ad ignorantiam. ¿En qué consiste? Sencillamente, cuando tú dices, por ejemplo, vamos a poner, si alguien te dice tal persona robó, y tú le dices, ¿a ti te consta que robó? Y la persona dice, no, no me consta que robó, pero tampoco me consta que no lo hizo. Es algo risible porque prácticamente está acusando sin argumento alguno, sin evidencia alguna. Y luego, como no puede demostrar, no puede sustentar lo que está hablando, recurre a la falacia esta que te digo, la ad ignorantiam, que es recurrir a la ignorancia. Y dice entonces, esa persona robó. ¿Por qué? Porque a mí no me consta que no robó. Es algo absurdo, pero sin embargo hay gente que cree en estas falacias. Y una de las falacias más usadas también es la ad populum, es decir, creer en algo porque la mayoría lo cree así. Por eso es que tú en los medios de comunicación, en los políticos, ellos siempre dicen, tengo la mayor aceptación en las encuestas. O dicen, todo el pueblo ecuatoriano me conoce y saben de mi historia y saben que soy un hombre honesto. Fíjate que ahí están hablando de todo el pueblo, están generalizando, están diciendo que todos piensan así, por lo tanto tú también debes pensar así, pero te da algún argumento, te da premisas válidas, se sustenta en evidencias sólidas, no. Entonces estos son falacias, que como ves no necesariamente son mentiras y no necesariamente son sin querer queriendo, sino que son intencionadas con el fin de alguna manera convencerte, de alguna manera manipularte. Ahora que las conoces y vas a conocer más falacias, yo te pregunto, ¿vas a caer en estas falacias? Recordarás que tenías que elaborar unos párrafos y te dije que te explicaría más adelante, pues llegó el momento. ¿Cómo elaborar párrafos argumentativos? Primero, vas a exponer tu postura, lo que tú crees. En este caso específico vas a decir si tú consideras que existe falacias o ambigüedades en el contenido de los textos. Bien, esa será tu primera oración. Las siguientes oraciones estarán dadas por tus argumentos. Es decir, que si tú consideras que han habido falacias o ambigüedades,
aquí debes decir cuáles han sido estas falacias o estas ambigüedades encontradas. Y si consideras que no han habido falacias o ambigüedades, pues deberás decir el por qué. Es decir, puedes escribir que el texto se basa en documentos como por ejemplo los libros del Ministerio de Educación, que han pasado por todo un editorial y todo un proceso de comprobación de lo que allí está redactado. Y finalmente tu última oración de tu párrafo es una reafirmación de la postura, de tu postura que tuviste al principio en la primera oración del párrafo. Ahora bien, hay otra manera de hacerlo que también está en tu libro. Y es que puedes empezar, tu primera oración podría ser una duda al respecto. Por ejemplo, ¿existirán falacias o ambigüedades en el contenido de los textos? Luego, en las siguientes oraciones de argumentos debes exponer algunas cosas que podrían ser falacias, analizarlas y luego puedes decir si son o no son falacias, qué tipo de falacias son. Y ya en la última oración, pues ya emites tu postura o tu opinión. Esta es otra manera de hacer un párrafo argumentativo. Ahora vayamos al párrafo de conclusión. La orden era así, ¿verdad? Expresa tu postura u opinión sobre la problemática abordada mediante la elaboración de un párrafo de conclusión. Recordarás que la problemática abordada la hiciste en el siguiente, veamos, en el siguiente producto, fue este producto, aquí está, ¿no? Ahí está una problemática, allí tú escribiste la problemática. Y pues esa es la que tienes que tratar aquí en este párrafo. Escribir la problemática. Luego pues debes elaborar un resumen de los argumentos que sostienen esa problemática que has escrito. Y finalmente darás tu opinión al respecto. Por ejemplo, puedes empezar diciendo en la problemática la mujer espartana tenía menos derechos que los hombres. Luego en las siguientes oraciones puedes exponer un resumen de los argumentos, es decir, en qué te basas tú para decir que la mujer espartana tenía menos derechos que los hombres. Y al final puedes dar tu opinión y decir que eso no es correcto o que esos argumentos no son válidos. Bueno, en fin, la construcción de este párrafo de conclusión también está en tu libro de lengua y literatura. Y estamos con la sistematización. Sistematizar la información de la mujer en alguna época histórica es otro de los productos que debes elaborar. Este es el cuarto producto de la semana 1. Primero, profundiza sobre la situación de la mujer en alguna época histórica con ayuda del libro de texto. Y luego sistematiza la información en tu cuaderno de trabajo. A la derecha hay una estructura de la cual primero tomarás el objeto de análisis. Por ejemplo, yo he tomado la situación de la mujer espartana. Ese será mi objeto de análisis. Tú puedes tomar la situación de la mujer ateniense, en Egipto, en China, cualquiera de estos. Luego tengo que tener un eje, es decir, todo mi análisis girará en este eje, alrededor de este eje. Los derechos de la mujer en comparación con los derechos del hombre, y de allí no me debo despegar, como quien diría. No debo desalinearme de este eje. Todo mi análisis, todo lo que tenga como datos deben estar relacionados con esto, con los derechos de la mujer en comparación con los derechos del hombre. Y luego debo tener una estrategia de comunicación, pensar cómo voy a comunicar esta sistematización, que en este caso sería un blog. Y ahora sí tengo el objetivo. Bueno, ¿y qué pretendo con todo esto? Pues dar a conocer mediante un blog los derechos de la mujer espartana. Ahora bien, vamos aclarando algo. Tu ficha te habla de sistematizar, ¿verdad? Bien, puedes omitir la parte de la estrategia de comunicación. Puedes omitir esta parte porque no especifica muy bien tu ficha. Y de acuerdo al
año, creo que estás en el tercero de bachillerato y esta ficha es dirigida para el quinto y para el cuarto de bachillerato, puedes omitir la estrategia de comunicación. Es decir, que solamente tendrás bien en claro el objetivo, el objeto de análisis y el eje para poder hacer esta sistematización. Muy bien, ¿y cómo redactarás esto? Vamos a hacerlo así. Ya has leído sobre la situación de la mujer espartana, ¿verdad? Ahora te tocará redactar, contar de qué trata esta situación de la mujer espartana. Recuerda que siempre haciendo la comparación de los derechos de la mujer espartana con la de los derechos del hombre. Y recuerda que el objetivo es dar a conocer esto de aquí. Y si vas a realizar una inferencia, si vas a dar una opinión, debe estar sustentada correctamente. Ya viste en los párrafos anteriores cómo hacer párrafos argumentativos, es decir, con sustento, que sustenten una opinión, y cómo hacer párrafos de conclusión. Elaboración de una línea del tiempo, en la que consten actividades que cumplían las mujeres en determinada época. Algo básico de la línea del tiempo es que deben tener fechas. Bien, ahora tu ficha mensual te pide que tengan las épocas. Yo aquí he puesto los bloques de la historia. Abajo en la descripción del video también te dejo un link donde tú verás si lo haces por épocas, por bloques de historia, por sucesos importantes, etc. Aparte de aquello, debes también tener gráficos que representen las actividades que la mujer cumplía en esa época, como puedes ver aquí en mi línea del tiempo. Y pues una breve descripción de esas actividades en estas épocas. Como te digo, yo he tomado los bloques de la historia. Y te recuerdo que si quieres puedes hacerlo en PowerPoint, no es nada complicado. Anteriormente ya te hice unos videos de cómo trabajar en PowerPoint. Te di algunos trucos también. Y también hace poco te dije que en la descripción del video te dejo unos enlaces para que aprendas a manejar algunos programas online que te enseñan a hacer líneas del tiempo muy bonitas. Lo único que tienes que hacer es dar algunos datos tuyos, crearte una nueva cuenta y crear una contraseña que no debes olvidarla.